Conseguir el trabajo en un call center de San Nicolás de los Garza parecía una buena oportunidad en ese momento. Mi nombre es Cory. Tenía 22 años y necesitaba algo estable. El problema era el horario. El turno empezaba pasada la medianoche, cuando casi toda la ciudad ya estaba dormida. Los primeros días salía de mi casa con una mezcla rara de entusiasmo y nerviosismo, tratando de convencerme de que adaptarme al horario nocturno sería cuestión de costumbre. La rutina empezó a formarse rápido. Cenaba algo ligero con mi mamá, tomaba un café fuerte para espantar el sueño y caminaba unas cuantas calles hasta el punto de autobús. A esa hora las calles de la colonia se sentían diferentes. Las ventanas apagadas, uno que otro perro ladrando detrás de las rejas, y el sonido lejano de algún tráiler pasando por las avenidas grandes. San Nicolás no es precisamente un lugar silencioso durante el día, pero después de la medianoche el ambiente cambia. El autobús era prácticamente mi única forma de llegar al trabajo. Pedir transporte por aplicación todos los días salía caro, y manejar no era una opción porque todavía no tenía coche. El punto donde esperaba estaba sobre una avenida ancha, cerca de un terreno vacío cercado con una malla vieja. La parada tenía un pequeño techo de acrílico y un banco metálico que siempre estaba frío. Una lámpara amarillenta colgaba del poste y a veces parpadeaba, como si estuviera a punto de apagarse. Esa luz hacía que las sombras en la banqueta se vieran raras, alargadas. Durante las primeras semanas todo parecía normal. Poco a poco fui reconociendo a las personas que tomaban ese mismo autobús. Había un vigilante que usaba uniforme gris y casi siempre estaba medio dormido recargado en la pared. También aparecía un muchacho que cargaba una mochila universitaria enorme, seguramente estudiante. Y estaba un hombre mayor que llevaba botas de trabajo y uniforme azul de fábrica, con olor a aceite industrial que se sentía incluso cuando pasaba cerca. Varias madrugadas transcurrieron así, repitiendo la misma escena. Llegábamos casi a la misma hora. Esperábamos en silencio y cuando el autobús aparecía todos subíamos sin decir demasiado. El conductor ya nos reconocía. En ese punto la rutina empezó a sentirse automática, como si el cuerpo aprendiera el camino por sí solo. Un par de semanas después noté algo que antes no estaba ahí. Al acercarme al punto, vi a una mujer parada cerca del poste de luz. Pensé que simplemente había llegado antes que yo. Llevaba un vestido claro y el cabello oscuro le caía hasta la mitad de la espalda. Su postura era tranquila, mirando hacia la avenida como si esperara ver aparecer el autobús en cualquier momento. La volví a ver la noche siguiente y también la otra. Siempre estaba ahí antes de que yo llegara. Permanecía de pie cerca del mismo poste, sin sentarse en el banco ni moverse demasiado. Algo que me llamó la atención fue que no usaba celular. A esa hora casi todos miramos la pantalla para matar el tiempo, pero ella no lo hacía. Tampoco hablaba con nadie, ni siquiera cuando el estudiante o el vigilante estaban cerca. El detalle que se me quedó dando vueltas en la cabeza apareció después. 2 veces. Al subir los escalones del autobús, miré hacia atrás por simple costumbre. En ambas ocasiones noté que la mujer no entraba. Pensé que tal vez esperaba otra línea, algo bastante normal. Sin embargo, cuando el autobús arrancó y miré por la ventana, ella ya no estaba en la parada. No caminaba por la banqueta ni se veía cruzando la calle. Simplemente no estaba ahí. Durante el trayecto al trabajo me repetí que seguramente la había perdido de vista por el cansancio del turno nocturno, o que mi cabeza estaba empezando a confundirse con tantas madrugadas sin dormir bien. Las semanas siguientes se convirtieron en un patrón inquietante. La mujer aparecía casi todas las noches, exactamente en el mismo lugar, como si esperara algo que yo no podía ver. Al principio intenté ignorarla, convencido de que tal vez solo coincidíamos en horario. Sin embargo, su presencia constante empezó a pesar en mi cabeza, y algo en su mirada, aunque no me dirigía la palabra, me hacía sentir observado. Cada noche prestaba más atención. El vestido claro siempre parecía igual, como recién lavado y planchado, sin arrugas. Su cabello oscuro caía recto hasta la mitad de la espalda, y permanecía erguida, casi sin moverse,
como si formara parte de la luz amarillenta del poste. La consistencia de esos detalles, en medio de la rutina nocturna, generaba un malestar que no podía explicar. Al principio me limité a mirarla de lejos, evitando llamar la atención. A medida que mi curiosidad crecía, surgía un tipo de incomodidad silenciosa. Algo en esa espera estática parecía fuera de lugar, como si estuviera observando algo que no debía. Cada vez que el autobús se acercaba y ella desaparecía, la sensación de desconcierto se multiplicaba. Una madrugada decidí mencionar la mujer al hombre de la fábrica, en un intento de confirmar si él también la veía. Pregunté casualmente si había notado a alguien extraño en el punto. Su reacción fue inmediata. Frunció el ceño y preguntó con seriedad si realmente la veía. No fue un gesto de curiosidad, sino de alerta. Describí lo que había observado: un vestido claro, cabello largo, postura inmóvil. Su expresión se endureció mientras escuchaba. Luego, en voz baja y con un dejo de pesar, me contó que una mujer con esa misma descripción había muerto en ese mismo punto años atrás. La noticia cayó como un golpe seco en mi estómago. El hombre relató que la mujer esperaba el autobús como cualquier otra noche. Un vehículo perdió el control en la avenida y la atropelló cerca de la acera. Recordaba la fecha exacta porque coincidió con su primer año trabajando en la fábrica. Sus palabras tenían un tono solemne, cargado de la certeza que solo da la experiencia directa del accidente. Prefirió no mirar mucho hacia ese punto después de aquello. Sus ojos evitaban la esquina donde la lámpara amarilla parpadeaba, y yo sentí el mismo impulso de apartar la mirada, aunque algo me retenía. Traté de actuar con normalidad, como si no hubiera escuchado nada, pero el ambiente alrededor del punto de autobús cambió para mí. Al salir del trabajo y caminar hacia la parada, me encontré otra vez con la figura de la mujer. Estaba allí, en el mismo lugar exacto, como si el tiempo no hubiera pasado, inmóvil. La luz del poste iluminaba su vestido claro y su cabello oscuro. Por un instante, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. El peso de la historia del hombre de la fábrica y la presencia silenciosa de esa mujer se mezclaban, dejando una sensación que no lograba explicar. Después de hablar con el hombre de la fábrica, algo cambió en mi forma de ver el punto de autobús. Las noches dejaron de ser rutina y empezaron a sentirse más pesadas. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, pequeños matices que me inquietaban sin que pudiera explicarlos. Una madrugada, mientras esperaba, vi cerca del poste una mancha oscura en la banqueta. A primera vista parecía sangre seca, apenas un parche pequeño, nada escandaloso, pero suficiente para que un escalofrío recorriera mi espalda. Intenté convencerme de que se trataba de aceite, alguna suciedad común, algo sin importancia. Al mirar unos minutos después, la mancha había desaparecido. No había sido borrada ni limpiada, simplemente ya no estaba. La luz amarillenta del poste hacía que mi mente jugara con sombras y formas, y traté de racionalizarlo. Sin embargo, esa sensación de que algo no encajaba se fue instalando en mi pecho. En la semana siguiente, la mujer volvió a aparecer. Esta vez no estaba solo mirando hacia la avenida. En más de una ocasión, sentí que sus ojos se fijaban directamente en mí. No había amenaza en su mirada, pero era intensa, silenciosa, como si midiera cada uno de mis movimientos. La incomodidad que sentí no era miedo inmediato, sino un tipo de confusión que no podía sacudir. Intenté acercarme al banco del punto para crear un poco de distancia entre ella y yo, pensando que tal vez así la sensación de vigilancia disminuiría. Pero la atención permanecía invisible y firme. Era como si estuviera consciente de mis pensamientos, y no solo de mi presencia física. Intenté explicármelo con lógica. Tal vez era simplemente una vecina que esperaba otro transporte, alguien que salía tarde del trabajo o la escuela, nada sobrenatural. Quizá el hombre de la fábrica había exagerado. Aún así, la coherencia de su presencia y su comportamiento no encajaba con ninguna explicación simple.
Algo seguía sin tener sentido. Nunca la veía llegar, nunca la veía irse, ni subirse a algún coche o autobús. Cada vez que el mío llegaba, ella desaparecía sin que hubiera registro de su partida. La duda crecía y mi cuerpo empezaba a tensarse antes de cada caminata hacia la parada. Una noche más, mientras me acercaba al punto, distinguí otra vez aquella pequeña mancha oscura en el mismo lugar exacto, cerca del poste. La forma en que el piso reflejaba la luz amarillenta me hizo sentir que todo esto no era una coincidencia. La sensación de que algo estaba mal se volvió más tangible y mi respiración se hizo más pesada mientras esperaba, temiendo mirar demasiado cerca de la mujer. La madrugada estaba especialmente silenciosa. La avenida parecía desierta, como si el mundo se hubiera quedado dormido antes de tiempo. Al llegar al punto de autobús, la figura de la mujer estaba ahí de nuevo, pero esta vez más cerca del banco que en otras noches. La luz amarillenta la rodeaba, y su presencia parecía llenar el espacio de manera extraña. Intenté caminar con normalidad, como en cualquier otra noche, pero había algo distinto en la forma en que la sentí. No era solo que estuviera ahí, era como si su existencia misma hiciera que el aire se volviera más denso, más pesado. Un escalofrío recorrió mi espalda, y mis manos se tensaron alrededor de la mochila. De repente, dio un paso hacia mí, apenas unos centímetros, pero suficientes para romper la distancia habitual que mantenía. Miró hacia la calle, y luego hizo un gesto sutil con la mano, señalando la avenida. Mi corazón empezó a latir más rápido, un ritmo difícil de controlar. Pronunció una frase corta, casi como un susurro. Preguntaba si el autobús ya venía. El sonido de su voz era extraño, más cercano a un eco que a un diálogo normal. No había agresión, ni reproche, solo una inquietante necesidad de saber algo que yo no comprendía completamente. En el instante siguiente, un estruendo atravesó la avenida, el ruido de un autobús frenando violentamente. Las ruedas chirriaron con fuerza, el eco rebotó en los edificios y la calle quedó en silencio de nuevo. Parpadeé, incrédulo, mirando hacia ambos lados de la calle, pero no había ningún vehículo. La avenida estaba vacía, como si mi mente estuviera jugando con sonidos que no existían. Volví la vista hacia la mujer, esperando que al menos se moviera o diera una señal de explicación, pero la calzada estaba vacía. No caminó, no desapareció entre las sombras, no se metió en ningún lugar. Simplemente se había ido. La sensación de incredulidad me dejó paralizado por unos segundos antes de que el autobús real llegara. Subí sin mirar atrás, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas que no encontraba cómo responder. Los días posteriores fueron igual de inquietantes. Recordaba la historia del accidente, la mancha oscura que aparecía y desaparecía, y la voz preguntando por un autobús que no existía. Cada recuerdo era un peso que se sumaba al cansancio del turno nocturno. Decidí pedir traslado al turno diurno en el call center, y la solicitud fue aceptada. Desde entonces, no he vuelto a tomar ese autobús en la madrugada. Aún así, al pasar por la avenida durante el día, evito mirar el punto de autobús. Hay una parte de mí que sigue preguntándose, silenciosa y constante, si aquella mujer todavía espera el autobús que jamás llegará. Mi casa siempre había sido un lugar tranquilo. Mi nombre es Ana Rosángela. Yo me levantaba temprano para preparar el desayuno, mientras mi hijo Efraín se alistaba para la escuela y Vidal se preparaba para ir a la fábrica. La casa era pequeña y sencilla, con paredes claras y un patio de tierra que cuidábamos con cariño, lleno de macetas con flores y algunas plantas que Vidal había traído del mercado. Habíamos vivido allí por más de 6 años sin experimentar nada fuera de lo común, hasta que Tito comenzó a comportarse de manera extraña. Al principio, los cambios en Tito parecían inofensivos. Comenzó a cavar frenéticamente en un rincón específico del patio, cada noche, sin descanso. Pensé que tal vez estaba persiguiendo ratones o algún animal pequeño que se escondiera bajo la tierra. Lo observaba con cierta preocupación,
pero también con incredulidad. Su intensidad era sorprendente, y aunque intentaba mantener la calma, no podía evitar sentir un nudo en el estómago cada vez que lo veía escarbar. Vidal no prestó demasiada atención. Su jornada comenzaba muy temprano, y decía que dejara que el perro hiciera lo que quisiera. Yo intentaba convencerme de que él tenía razón, que tal vez exageraba, pero la persistencia de Tito me resultaba inquietante. Cada vez que tapaba el agujero durante el día, al amanecer estaba abierto otra vez, la tierra removida y el perro mirando con esa intensidad que parecía casi humana. Los días siguientes se tornaron extraños. Tito comenzó a negarse a entrar a la casa por la noche. Se quedaba junto al hueco, firme y alerta, como si algo invisible estuviera allí. Sentía un frío inesperado cada vez que me acercaba al patio en la oscuridad. Esa sensación de incomodidad crecía lentamente, hasta convertirse en un miedo silencioso que me obligaba a retroceder unos pasos cada vez que cruzaba por aquel rincón. Una noche, percibí algo que me heló la sangre. Al mirar hacia el lugar donde Tito cavaba, tuve la sensación de estar siendo observada. No había nadie, al menos nadie que pudiera ver, pero el sentimiento era innegable, casi tangible. El aire olía a tierra húmeda. La puerta del patio crujía levemente con el viento, y a lo lejos se escuchaba los maullidos de los gatos del vecindario y el ladrido distante de algún otro perro. Todo esto contrastaba con los latidos obsesivos de Tito, que parecían golpear mi propia conciencia. Intenté racionalizarlo. Cada vez que escuchaba batidas suaves provenir del suelo, me decía que era mi imaginación, el cansancio o los ruidos de la vecindad. Sin embargo, la persistencia de esos sonidos comenzaba a inquietarme. La curiosidad y el miedo se mezclaban en un sentimiento que no sabía cómo definir. Cada noche que pasaba cerca de ese rincón del patio, la sensación se intensificaba y mi respiración se aceleraba aunque intentara permanecer tranquila. Un vecino, al enterarse de mi preocupación, comentó que hacía años un hombre había desaparecido en nuestra calle tras una pelea. La historia quedó grabada en mi memoria y, aunque no quería admitirlo, comencé a relacionar los acontecimientos de Tito con aquel suceso antiguo. Era imposible ignorar la coincidencia, y un escalofrío recorría mi espalda cada vez que lo recordaba mientras miraba al perro en su posición vigilante. El miedo alcanzó un nuevo nivel cuando Tito empezó a ladrar directamente hacia el hueco. Su furia y determinación me hicieron comprender que lo que estaba ocurriendo no tenía nada que ver con ratones ni con simples instintos animales. Algo más profundo y desconocido se escondía allí, y yo sentí, con un temor genuino, que la realidad de mi patio había cambiado para siempre. Intenté tranquilizarme, buscar explicaciones racionales, pero no había manera de ignorar la intensidad de aquel momento. Tito seguía cavando cada noche en el mismo rincón del patio, sus patas moviendo la tierra con una insistencia que parecía no tener fin. Ni las llamadas suaves, ni los intentos de acariciarlo lograban que se apartara. Permanecía firme, como un guardián obsesionado con aquello que estaba debajo. Cada rasguño en la tierra resonaba en la oscuridad, y mi corazón se aceleraba al escuchar el sonido que, de alguna manera, se sentía diferente de cualquier otra noche. Comencé a notar pequeños golpes sobre el suelo, como si alguien caminara justo debajo de mis pies. Pasos humanos discretos, lentos, que se detenían cada vez que me acercaba al patio, y luego continuaban. Miraba alrededor, sin ver nada, pero una sensación de ser observada me erizaba la piel. La noche se volvía más pesada, y el miedo se mezclaba con la curiosidad de querer entender lo que ocurría. Al recortar la ropa del varal o regar las plantas, sentía tensión constante en el pecho. Cada sombra parecía moverse, cada crujido del piso o del muro me hacía sobresaltar. La insomnio comenzó a acompañarme, con ojos abiertos hasta tarde, escuchando cada sonido, intentando distinguir si era real o solo mi imaginación jugando con la oscuridad del patio. El viento traía consigo un susurro extraño, mezclado con el golpe de ramas contra el muro.
Tito, a lo lejos, aullaba en un tono que nunca había escuchado antes, un sonido prolongado y casi angustiante. La combinación de esos ruidos con el olor fuerte de tierra húmeda hacía que el estómago se me revolviera, y la incomodidad aumentaba cada vez que cruzaba por aquel rincón. Con cuidado, empecé a observar la tierra removida, palpando el suelo con las manos, tratando de entender de dónde venía aquel olor y los golpes que parecían salir de debajo de la tierra. Cada puñado de tierra removida me daba una mezcla de alivio momentáneo y un miedo más profundo, porque había algo allí que no podía explicar. Recordé la historia que me había contado el vecino, sobre el hombre que desapareció años atrás tras una pelea en nuestra calle. La coincidencia con el comportamiento de Tito me resultaba inquietante. Las piezas empezaban a encajar en mi mente. El lugar, los sonidos, la insistencia del perro. Una parte de mí deseaba ignorarlo, otra no podía dejar de pensar en lo que podía estar escondido bajo la tierra. Pequeñas supersticiones locales empezaron a rondar mi cabeza. Almas que regresan, lugares malditos, espíritus que no encuentran descanso. Todo parecía más plausible cuando observaba a Tito, que no se calmaba con comida ni con caricias, como si supiera algo que yo aún no podía comprender. Su intensidad convertía cada movimiento en una advertencia silenciosa, y yo sentía que cada noche que pasaba allí, me acercaba a algo que no debía descubrir. La noche se volvió insoportable. Cada sombra, cada sonido, cada susurro parecía acercarse a mí, y el miedo físico se mezclaba con el psicológico. Algo estaba debajo del patio, esperando. No había duda, los signos eran claros. El corazón me latía con fuerza, el aire parecía más denso y, aun con todo el miedo, sabía que no podía seguir ignorando lo que Tito estaba señalando. La verdad me esperaba justo allí, bajo la tierra húmeda y oscura del patio. El corazón me latía con fuerza mientras tomaba una pala y me dirigía al rincón del patio donde Tito cavaba cada noche. La oscuridad me envolvía, y la luz de la lámpara del corredor apenas iluminaba los contornos de la tierra removida. Cada paso que daba hacia aquel lugar aumentaba la sensación de peligro. El aire olía a humedad y algo más que no podía identificar del todo. Tito caminaba a mi lado, con los pelos erizados, emitiendo un bajo gruñido cada vez que la pala tocaba la tierra. El primer golpe de la pala rompió la superficie húmeda. La tierra cedió lentamente bajo mis manos, y un olor acre y penetrante se mezcló con la humedad del patio. Cada palada era un esfuerzo y un riesgo. Sentía la mezcla de coraje y terror recorriéndome el cuerpo. Tito no me dejaba avanzar sola. Sus ladridos y gruñidos me alertaban de cada sonido, como si supiera más que yo, como si percibiera algo que estaba justo debajo de la superficie. A medida que removía la tierra, mis manos encontraron algo que hizo que el pánico creciera, un trozo de tela antigua, manchada y reseca. La textura y el olor me hicieron retroceder un instante, pero la curiosidad y el miedo se mezclaban, impulsándome a seguir. La tela parecía demasiado gruesa y pesada para ser cualquier residuo normal del patio. Mi instinto gritaba que aquello no debía estar allí, y cada ladrido de Tito reforzaba esa sensación. Al remover un poco más de tierra, un objeto duro y frío se presentó ante mí. Un brazo humano, enterrado hasta el codo. El contacto con la pala me hizo temblar, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Tito comenzó a aullar de manera desesperada, un sonido prolongado que rompía la quietud de la noche. Su reacción era aterradora, y al mismo tiempo confirmaba que no estaba sola en la percepción de lo que yacía bajo mis manos. Un suspiro suave surgió del agujero, como si alguien hubiera despertado de un sueño largo y profundo. El sonido me paralizó por un instante. El aire parecía haberse vuelto pesado, y la sensación de ser observada creció hasta volverse intolerable. Cada músculo de mi cuerpo se tensó, y sentí que mi respiración se aceleraba, mientras una mezcla de terror y adrenalina me obligaba a tomar una decisión rápida. La desesperación me impulsó a correr hacia la casa, con Tito siguiéndome de cerca.
ladrando sin cesar. Las manos temblorosas apenas podían abrir la puerta. Vidal despertó sobresaltado, confundido por la urgencia de mi voz y la intensidad de mis gestos. Le conté lo que había encontrado, la tela y el brazo enterrado, con la voz temblorosa y el corazón latiendo sin control. Al principio no podía creerlo, pero cuando lo vio con sus propios ojos quedó claro. Era real. No era imaginación ni producto del miedo. Aquel cuerpo estaba allí, y nuestro patio había sido testigo de un secreto oscuro durante años. El choque emocional me envolvió por completo. La incredulidad se mezclaba con miedo, con un sentimiento de culpa por no haber prestado atención antes, y con la rabia silenciosa hacia mí misma por permitir que la rutina diaria ocultara lo evidente. La vulnerabilidad que sentí en ese momento era absoluta. Nuestra propia casa, que creíamos segura, se había transformado en un lugar de terror y misterio que no podíamos controlar. Tito permanecía junto al agujero, aún con los ladridos intermitentes y los pelos erizados, como guardián de aquello que habíamos descubierto. Yo no podía apartar la vista del brazo, ni del agujero, ni del perro, ni del suspiro que todavía parecía resonar en la tierra. La mezcla de coraje y miedo me mantenía rígida, consciente de que la vida cotidiana había cambiado para siempre, y que aquella noche había marcado un antes y un después en nuestra percepción del hogar y de la seguridad misma. La mañana siguiente llegó con un silencio extraño, pesado, que parecía haberse instalado en toda la calle. La policía apareció temprano, con linternas y guantes, examinando cada rincón del patio. Me sentí atrapada en una mezcla de alivio y temor, mientras observaba cómo removían la tierra y sacaban restos humanos que confirmaban lo que ya había sentido en el corazón. No había sido una imaginación. La investigación antigua fue reabierta, y los oficiales tomaron notas, fotos y muestras, como si el tiempo y el olvido no pudieran borrar aquel crimen que había permanecido oculto durante años. El ambiente en la casa cambió de inmediato. Los vecinos miraban desde lejos, comentando en voz baja, y la sensación de que nuestra casa se había convertido en escenario de algo oscuro se volvió imposible de ignorar. Vidal y yo comprendimos que no podíamos quedarnos. La mudanza se volvió urgente. Las cajas se apilaban en el patio mientras cada objeto que tocábamos parecía impregnado de la memoria de aquel descubrimiento. Efraín permanecía callado, observando todo con los ojos grandes, intentando entender cómo un lugar que conocía tan bien podía convertirse en un sitio de miedo y tristeza. Tito se mantuvo tranquilo después de aquello, pero su mirada parecía diferente. No volvió a cavar ni a acercarse al patio de la misma manera. A veces lo veía quedarse quieto frente a la puerta, con los ojos fijos en la tierra, como si recordara algo que nosotros no podíamos ver. Esa tranquilidad contenida me generaba un extraño consuelo, y al mismo tiempo un temor latente, porque sabía que la presencia que él había percibido seguía allí, aunque invisible. Las noches en nuestra nueva casa fueron difíciles. Cada sombra provocaba un sobresalto. Cada crujido me hacía girar la cabeza con el corazón latiendo rápido. Un par de veces creí escuchar las batidas suaves que antes venían del patio, pero esta vez debajo del suelo de la calle o de algún lugar cercano. La sensación de ser observada persistía, sutil pero constante, y me hacía recordar el patio vacío que dejamos atrás, donde el huivo de Tito y los golpes de la tierra habían marcado un antes y un después en nuestras vidas. El miedo se mantuvo, pero también un alivio profundo. Saber la verdad, enfrentarla y sobrevivir a esa noche me daba fuerza, aunque la vulnerabilidad no desapareciera. La realidad que habíamos descubierto me había hecho consciente de lo frágil que puede ser la seguridad en los lugares que creemos conocidos. Cada día era un recordatorio de que la vida cotidiana puede contener secretos oscuros bajo la superficie, esperando ser revelados por quien se atreva a mirar con atención. Las rutinas cambiaron completamente. La escuela, el trabajo, el mercado, todo parecía diferente porque la percepción de seguridad se había roto. Miraba los patios, las calles, los rincones familiares con un ojo crítico,
reconociendo que el peligro podía estar donde menos se espera. Efraín y Vidal también mostraban signos de inquietud, vigilando detalles que antes pasaban desapercibidos. La familia seguía unida, pero la inocencia de los años anteriores había desaparecido. El patio que dejamos atrás quedó vacío, sin rastro del descubrimiento, salvo por el recuerdo grabado en mi memoria. Cada vez que cierro los ojos, veo la tierra removida, el huivo desesperado de Tito y el brazo que emergió del suelo. Esa imagen no desaparece y hace que la sensación de que algo permanece allí, atrapado o esperando, siga viva. La mente busca racionalizar, pero el instinto nunca se equivoca. Algo de aquel lugar quedó con nosotros. A pesar de todo, seguimos adelante. La vida continúa. Los días se llenan de nuevas rutinas y compromisos, pero el eco de aquella experiencia persiste. Las noches pueden ser silenciosas, el patio nuevo seguro en apariencia, pero el recuerdo de los golpes y de la presencia invisible deja una inquietud que no desaparece del todo. La historia de Tito y el agujero en nuestro antiguo patio se convirtió en una marca indeleble, un recordatorio de que incluso en los lugares más familiares, el misterio y el miedo pueden esconderse bajo la superficie. Nunca fui un tipo supersticioso ni de los que creen en historias de fantasmas. Siempre tuve los pies en la tierra, preocupado por conseguir un buen trabajo, ayudar a mis padres y mejorar nuestras condiciones de vida. Mis días se llenaban de planes prácticos, de cuentas por pagar y de la esperanza de progresar, así que jamás habría imaginado que algo fuera a cambiar tanto mi manera de ver las cosas en tan poco tiempo. Mi nombre es Noah. Llegar a San Nicolás de los Garza me hizo sentir pequeño y fuera de lugar. La ciudad era un bullicio de calles y comercios durante el día, con niños corriendo, vendedores que gritaban sus ofertas y perros que ladraban desde los patios. Todo ese ruido me llenaba de nerviosismo, porque provenía de un pueblo donde todo se movía más despacio, donde las caras se conocían y cada esquina tenía un recuerdo familiar. Marco, mi primo, me llevó a conocer la casa de Teresa. Me aseguró que el cuarto era barato y práctico para alguien que llegaba solo, como yo. Sus palabras sonaban tranquilizadoras, sobre todo porque él mismo había vivido allí años atrás cuando llegó a la ciudad, y siempre hablaba con cariño de ese lugar, aunque sin mencionar demasiados detalles. La casa tenía una fachada sencilla, con la pintura desgastada y un portón de hierro que crujía al abrirlo. Entrar al pequeño patio me dio una sensación extraña, como si estuviera cruzando un umbral a otro tiempo. Algunas macetas con plantas trataban de dar vida al espacio, pero el aire olía a madera antigua y polvo acumulado. El cuarto que me asignaron estaba al fondo de la casa, aislado del resto. Al abrir la puerta me topé con muebles antiguos, un armario que conservaba ropa doblada de años atrás y paredes con manchas de humedad. El ventilador en el techo parecía más un objeto de museo que una herramienta de alivio para las noches cálidas. Aún así, me sentí aliviado de tener un lugar donde dejar mis pocas pertenencias y dormir sin preocuparme por el alquiler diario. La primera noche fue silenciosa, pero no tranquila. El ventilador se encendió solo en algún momento, girando con un zumbido irregular. Escuché pasos leves en el pasillo, aunque sabía que Teresa ya había apagado las luces y nadie más podía estar allí. Una sensación de ser observado recorrió mi espalda, provocando un escalofrío que no sabía explicar. Intenté convencerme de que era el crujido de la casa vieja, el viento entrando por la ventana o simplemente mi imaginación. Mientras me acostaba, noté que la luz de la calle se filtraba por la cortina desgastada, dibujando sombras que se movían lentamente sobre las paredes. Cada pequeño sonido me hacía girar la cabeza, tratando de localizar su origen. Recordé que Marco me había dicho que todo era tranquilo y seguro, pero el desconcierto no me dejaba en paz. Aún así, el alivio de tener un techo barato sobre mi cabeza y un lugar donde comenzar mi nueva vida pesaba más que cualquier miedo.
Me prometí que era solo cuestión de acostumbrarme a la ciudad y a la casa de Teresa. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que aquellas primeras noches no serían iguales a todas las demás, aunque aún no podía imaginar cuán diferentes se volverían pronto. Las noches empezaron a volverse inquietantes. Los sueños se repetían con un hombre sentado al borde de la cama, llorando en silencio, con la cabeza entre las manos. Cada vez que despertaba, el corazón me latía con fuerza y un sudor frío recorría mi espalda. Intenté convencerme de que solo eran pesadillas provocadas por el cansancio del trabajo y la emoción de la ciudad nueva, pero había algo en esos sueños que se sentía demasiado real para ser ignorado. Al abrir el armario para guardar mi ropa, encontré prendas dobladas que no me pertenecían, camisas ajadas, pantalones gastados, como si alguien más las hubiera dejado allí hace años. Una sensación extraña me recorrió, como si mi espacio personal estuviera invadido. Guardé silencio y me obligué a pensar que Teresa probablemente las mantenía allí por costumbre, recuerdos del pasado que no significaban nada. Los pasos en el corredor se hicieron más frecuentes. Aunque la casa estaba en silencio y sabía que Teresa no estaba, escuchaba el eco de pisadas suaves sobre el piso de madera. Me obligaba a seguir con mis tareas, a no mirar detrás de mí, pero el frío que sentía en la nuca me recordaba que no estaba completamente solo en ese cuarto. Cada crujido de la casa vieja parecía amplificado, como si alguien caminara justo detrás de mí. Durante el día, el vecindario ofrecía distracciones, perros ladrando, conversaciones rápidas entre vecinos, niños jugando en la calle. Sin embargo, la mente volvía al cuarto cuando caía la noche. La combinación del ruido exterior y la tranquilidad forzada dentro del cuarto creaba un contraste que hacía que cada pequeño sonido se sintiera amenazante, aunque racionalmente supiera que no había peligro. Una tarde, la curiosidad me llevó a hablar con un vecino mayor que siempre estaba sentado en la banqueta frente a su casa. Mencionó de manera casual que el hijo de Teresa había tenido problemas con el alcohol y que, años atrás, se había quitado la vida en aquel mismo cuarto. Sus palabras no fueron dramáticas, solo un dato del pasado, pero me helaron la sangre. Todo empezaba a encajar: los sueños, los pasos, las prendas en el armario. Intenté racionalizar lo sucedido. Cada señal podía tener una explicación lógica. El viento movía la puerta. Teresa podía entrar sin que yo lo supiera. Los recuerdos del vecino eran solo historias repetidas que me afectaban por ansiedad. Sin embargo, la sensación de que algo permanecía allí, observándome, no desaparecía. Caminaba por el cuarto con cautela, revisando cada rincón, pero nunca encontraba nada concreto. Mi rutina continuó, tratando de ignorar los detalles que me inquietaban. Me levantaba, iba a trabajar, volvía a casa y repetía lo mismo. Aún así, cada noche, al acostarme, sentía un peso en el aire, un olor leve a humedad mezclado con algo indefinible, como si la historia de aquel lugar todavía respirara en las paredes. El cuarto dejaba de ser solo un espacio donde dormir y se convertía en un escenario donde los recuerdos del pasado coexistían con los míos. La mezcla de señales sutiles y la historia que empezaba a conocer me mantenían alerta, y aunque intentaba mantenerme enfocado en la vida cotidiana, algo dentro de mí sabía que no podía ignorar lo que estaba por descubrir. Los sueños se volvieron imposibles de ignorar. Cada noche, el hombre estaba ahí, sentado al borde de la cama, con la cabeza inclinada y los hombros temblando por el llanto silencioso. Al despertar, el aire olía fuertemente a alcohol, un aroma penetrante que parecía mezclarse con el polvo antiguo de la madera. El corazón me latía desbocado y mis manos sudaban, pero intentaba calmarme diciéndome que eran solo recuerdos del sueño. Algunas noches, notaba pequeños cambios en el cuarto. La silla cerca de la ventana se movía ligeramente. Objetos sobre la mesa parecían desplazarse apenas unos centímetros, como si alguien invisible hubiera tocado las cosas. La sensación de estar observado crecía con cada detalle.
y la curiosidad se mezclaba con un miedo silencioso que me mantenía rígido junto a la cama. La madrugada en que todo se volvió imposible, desperté con un peso sobre la punta de la cama. El aire estaba denso, cargado, y el olor a alcohol me golpeó con fuerza. Una figura estaba allí, encorvada, apenas moviendo la cabeza, como si intentara medir mi reacción. Mis ojos se abrieron por completo, pero no podía moverme. Una parálisis inexplicable que me atrapaba entre el terror y la incredulidad. El hombre murmuró con voz queda, apenas un hilo, pero suficiente para helarme la sangre. Este cuarto es mío. No había agresión física, no había contacto, solo esa presencia que dominaba el espacio y me dejaba sin aire. El simple hecho de existir allí, frente a mí, era suficiente para hacerme temblar y sentir que cada respiración se convertía en un esfuerzo monumental. Mi mente intentaba racionalizarlo, buscando explicaciones absurdas. Un sueño demasiado vívido que continuaba en la vigilia, el cansancio acumulado, incluso algún vecino que se hubiera acercado a la ventana. Pero la certeza de la presencia era innegable. El olor a alcohol, el peso en la cama, la curvatura de la figura, todo indicaba que no estaba solo. El miedo me obligó a tomar decisiones rápidas. Cada segundo que pasaba sentado junto a la cama era una tortura. La adrenalina subió por mis venas. Un impulso visceral de supervivencia me empujó a levantarme y salir de allí sin pensar en las consecuencias. Mi cuerpo se movía solo, en un estado de alerta total, mientras dejaba el cuarto atrás y cerraba la puerta con un golpe que resonó en toda la casa. Recorrí el pasillo como un rayo, bajé las escaleras y salí al patio trasero, sin mirar atrás. El silencio de la madrugada me rodeaba, solo roto por el viento entre las hojas y algún perro lejano que ladraba. La sensación de haber escapado me dio un alivio parcial, pero el terror seguía pegado a mi piel, como una sombra que me seguía incluso fuera de la casa. Esa noche comprendí que no podía permanecer allí. Cada instante en aquel cuarto era una amenaza silenciosa que me drenaba y me confundía. La necesidad de seguridad y la certeza de que algo más allá de lo racional habitaba ese espacio me impulsaron a buscar refugio en otro lugar, lejos de Teresa, de su casa y de aquel cuarto que ya no podía considerar solo mío. Salí corriendo del cuarto sin mirar atrás, el corazón latiendo tan rápido que parecía querer salirse del pecho. Cada paso por el pasillo resonaba como un tambor en mis oídos, y la adrenalina me mantenía rígido, con los sentidos alertas a cualquier sonido. El aire fresco del patio me dio un alivio inmediato, pero no lograba deshacerme del miedo que me acompañaba como una sombra persistente. Llegué a la casa de Marco y golpeé la puerta con fuerza. La sorpresa en su rostro fue inmediata, mezclada con preocupación. Me recibió sin preguntas al principio, dejando que mi respiración agitada y mis gestos hablaran por mí. La seguridad de ese lugar, con sus paredes más claras y ordenadas, me ofreció un refugio temporal donde podía sentirme, al menos un poco, protegido. Mientras me sentaba en la sala, traté de contar lo que había sucedido, pero las palabras se enredaban en mi garganta. Marco escuchaba con atención, pero cada vez que mencionaba los detalles extraños del cuarto, él negaba con firmeza. Juraba que nunca había visto nada fuera de lo común durante el tiempo que vivió allí, que no sabía de ninguna presencia ni de eventos sobrenaturales. Su negación parecía sincera, pero yo no podía dejar de sentir que algo me había seguido hasta ese momento. Las semanas siguientes transcurrieron intentando recuperar la calma. Iba a la fábrica, volvía a la casa de Marco y trataba de enfocarme en la rutina. Sin embargo, cada noche el recuerdo del cuarto y la figura encorvada seguían presentes en mi mente, mezclándose con la incredulidad y el miedo. Cada sonido extraño en mi nueva habitación, cada sombra en la pared, me hacía recordar aquel instante de terror absoluto. Mirar por la ventana de la casa de Marco se volvió un acto de precaución constante. La calle y las casas cercanas me eran familiares, pero la memoria del cuarto me obligaba a observar cada detalle.
desde las luces apagadas hasta el crujido de una puerta cerrándose. La casa de Teresa estaba siempre en el fondo de mi mente, un recordatorio de que lo que había vivido no era imaginario, sino real y perturbador. Meses después, al pasar por la misma calle, la curiosidad me empujó a mirar hacia la ventana del cuarto. Una placa anunciaba que estaba disponible para alquiler. Un escalofrío recorrió mi espalda al ver que el lugar seguía intacto, como si esperara al próximo inquilino. Pregunté a un vecino, que respondió con indiferencia. Nadie permanecía allí por mucho tiempo. Sentí una mezcla de alivio y horror. Saber que había escapado era un consuelo, pero la certeza de que algo aún habitaba ese cuarto me mantenía alerta. La idea de que otros podrían enfrentarse a la misma experiencia me dejó con un peso incómodo, una sensación de responsabilidad silenciosa, aunque sabía que no podía intervenir. La historia del cuarto de Teresa quedó grabada en mi memoria como una experiencia que transformó mi manera de ver la realidad. La presencia que sentí aquella madrugada no se llevó nada tangible, pero dejó marcas profundas en mi mente y en mi percepción del mundo. Cada vez que paso por esa calle, un estremecimiento me recuerda que algunas cosas no desaparecen y que el pasado puede permanecer vivo en los lugares que creemos seguros. Cada mañana, el aroma de los tamales recién hechos se mezclaba con el aire húmedo del barrio. Mi madre, doña Elvira, colocaba su pequeño puesto frente a la puerta, doblando las hojas de maíz con la misma precisión de siempre, mientras saludaba a los vecinos con un gesto cálido. Soy Dylan. La vida parecía sencilla, casi rutinaria, y sin embargo, ella encontraba consuelo en esas pequeñas tradiciones que marcaban nuestro día a día. La Cuaresma llegó con su silencio particular, y con ella las enseñanzas de la vecina, la señora Marilú, que se acercaba con una vela blanca entre las manos y un gesto solemne. Me explicó que encenderla cada viernes a la medianoche, pidiendo protección para la familia, era un ritual antiguo que había protegido a generaciones enteras en nuestro barrio. Mi madre escuchaba atenta, con los ojos brillando de respeto y curiosidad. El primer viernes, se aseguró de preparar un pequeño altar improvisado sobre la mesa de la cocina. Observé desde la puerta del pasillo, sintiendo un respeto silencioso por lo que ella consideraba importante. Mientras encendía la vela y se arrodillaba ligeramente para rezar en silencio, parecía que toda la casa se llenaba de una calma profunda. Las noches siguientes siguieron el mismo patrón. La vela permanecía encendida, iluminando suavemente la habitación, mientras un silencio absoluto cubría la calle. Algo en ese silencio me hacía sentir inquieto. La tranquilidad era tan completa que resultaba casi incómoda. Escuchaba con atención los latidos de mi corazón, el crujido ocasional de la madera bajo mis pies y el murmullo del viento que se colaba por las rejas de la ventana. Los sonidos cotidianos mantenían la rutina viva. Los perros ladrando a lo lejos, el eco de pasos de algún vecino que regresaba tarde, el radio de la señora Marilú tocando canciones viejas que parecían provenir de otra época. Todo eso hacía que la noche pareciera normal, pero de un modo más intenso, más cercano a lo que no se puede controlar. A medida que pasaban las semanas, observaba cómo mi madre seguía fiel al ritual, encendiendo la vela con cuidado, sus dedos temblando ligeramente mientras colocaba la cera sobre el platito. Su devoción era evidente, y yo me sentía dividido entre el respeto por su fe y una sensación de inquietud que no podía explicar. La tercera sexta-feira trajo un cambio sutil. Mientras mi madre recitaba sus oraciones silenciosas, la llama de la vela comenzó a oscilar de manera extraña, como si respirara con vida propia. Un humo oscuro se levantó lentamente, serpenteando hacia el techo, y un frío ligero se filtró por la habitación. Ambos intercambiamos una mirada breve, y aunque noté la anomalía, preferimos atribuirlo a superstición o al viento que siempre se colaba por la ventana. A pesar de ello, la rutina continuó.
La vela permanecía encendida, los tamales seguían calentándose por la mañana, y el barrio conservaba su vida tranquila y conocida. Sin embargo, algo se había introducido en el ambiente, una sensación que parecía indicar que la devoción de mi madre había abierto una puerta silenciosa, invisible, que aún no comprendíamos del todo. El día siguiente a la tercera sexta-feira comenzó con un ruido seco en la cocina. Un vaso que había estado sobre la mesa se había hecho añicos sin razón aparente. Los pedazos todavía brillaban bajo la luz de la mañana, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras recogía los fragmentos, tratando de buscar una explicación lógica que no existía. Durante la madrugada, un sonido agudo me despertó. El radio de la sala, que siempre permanecía apagado, había encendido solo, reproduciendo una canción antigua que parecía venir de otra época. El sudor me empapó la frente mientras me incorporaba lentamente, sin atreverme a moverme demasiado, escuchando la melodía que llenaba la casa silenciosa. El olor a tierra mojada invadió la cocina, como si alguien hubiera traído barro desde la calle. Afuera no había llovido, y las ventanas estaban cerradas. Respiré profundo, tratando de convencerme de que era alguna humedad normal, pero mi instinto me decía que algo más estaba presente, algo que no debía estar allí. Durante esos días, la sensación de ser observado se volvió constante. Caminaba por la sala y los pasillos con cuidado, notando sombras que parecían moverse en el rabillo del ojo. Cada vez que giraba la cabeza, no había nadie. La casa se mantenía en silencio, salvo por los sonidos familiares que antes tranquilizaban, pero que ahora se mezclaban con la incertidumbre. Busqué discretamente en la memoria del barrio y recordé historias que me habían contado de niño. Supe que años atrás, durante la Cuaresma, un hombre había sido asesinado a tiros a unas calles de nuestra casa. El cuerpo permaneció en el pavimento horas antes de ser recogido, y la calle quedó impregnada de un silencio extraño que muchos vecinos todavía recordaban. La imagen regresó con fuerza, y sentí que esa historia ya no era solo un recuerdo distante, sino algo que rondaba cerca. Mi madre continuaba con el ritual, encendiendo la vela cada viernes a la medianoche, con devoción evidente. Intenté racionalizar los eventos, buscando explicaciones comunes, corrientes de aire, electricidad, coincidencias, pero la combinación de olores, sonidos y recuerdos hacía que cualquier explicación lógica pareciera insuficiente. El barrio seguía con su vida habitual, y al mismo tiempo, algo parecía alterarlo. Las luces de las casas vecinas parpadeaban sin razón, y el perro del vecino ladraba, y luego guardaba silencio abruptamente, como si percibiera algo que yo no podía ver. Cada pequeño detalle reforzaba la sensación de que lo cotidiano había cambiado sutilmente, tornándose extraño. El miedo se fue instalando lentamente, de forma silenciosa, pero constante. Cada viernes, mientras la vela ardía en la mesa de la cocina, sentía que el tiempo se estiraba, que el aire se hacía más denso y que algo nos observaba, esperando, paciente, en la oscuridad que se acumulaba en las esquinas de la casa. Cada viernes, mientras la casa se sumía en el silencio, un golpe seco en la puerta me hacía despertar con el corazón latiendo rápido. Al abrir, no había nadie. El aire fresco de la noche entraba, mezclándose con el olor a tamales que aún persistía de la tarde anterior, y todo parecía igual, pero algo dentro de mí no podía dejar de sentir que estábamos siendo observados. Los sueños comenzaron a volverse inquietantes. Veía a un hombre de pie frente a nuestra puerta, pidiendo ayuda con los ojos hundidos y la expresión desesperada. Las imágenes eran tan vívidas que me despertaba sobresaltado, con la respiración entrecortada, y el recuerdo persistía incluso al mirar a la calle desierta bajo la luz amarillenta de los faroles. La sensación de que lo que ocurría en mis sueños se mezclaba con la realidad era constante. En una de esas noches, la curiosidad y el miedo me empujaron a abrir la puerta antes que mi madre, que todavía dormía profundamente. Allí estaba un hombre delgado, con la ropa sucia de tierra,
y 2 agujeros visibles en la cabeza, como si la muerte no hubiera terminado de dejarlo descansar. Sus ojos estaban fijos en el interior de la casa, y un silencio absoluto lo rodeaba, como si hubiera absorbido todo sonido a su alrededor. Solo murmuró: «¿Me llamaste?». La voz era apagada, apenas un hilo que resonó en mi pecho y me dejó paralizado unos segundos. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que cerrara la puerta inmediatamente, y lo hice sin mirar atrás, con las manos temblorosas, mientras sentía un calor extraño subir por la espalda y un sudor frío recorrer mis brazos. Me acerqué lentamente a la ventana de la sala, tratando de ver si el hombre seguía ahí. La neblina cubría la calle, densa y estática, extraña en una noche sin lluvia. No había rastro de él, ni siquiera una sombra que sugiriera que había desaparecido por algún lugar común. El barrio seguía igual en apariencia, pero algo invisible se había instalado entre las casas y en los rincones de nuestra propia casa. Verifiqué las cerraduras varias veces, respirando con dificultad. Cada crujido de la madera, cada silbido del viento que entraba por la puerta, hacía que mi cuerpo se tensara más. Podía escuchar el murmullo distante de la radio de la vecina y el aroma de la comida que había quedado en la calle. Todo lo cotidiano adquiría una sensación extraña, como si un velo de realidad se hubiera movido y nada pudiera ser confiable. Los perros de la calle guardaban silencio total y los pasos de algún vecino sonaban lejanos y vacíos, como si la vida normal estuviera filtrada a través de un vidrio grueso. Cada pequeño detalle me recordaba que algo se había acercado a nuestra rutina, algo que no pertenecía a nuestra vida diaria y que no podía ignorarse. El miedo se transformó en una tensión constante. Cada viernes, al acercarse la medianoche, mi cuerpo reaccionaba antes de que los golpes comenzaran. La vela de mi madre, ardiendo en la mesa de la cocina, parecía atraer más que iluminar. La sensación de que estábamos conectados con algo que había sucedido años atrás en la misma calle me hacía temblar, pero la devoción de mi madre seguía intacta, y yo me encontraba dividido entre protegerla y protegerme a mí mismo. Al amanecer, me senté con mi madre en la cocina y le conté lo que había visto la noche anterior. Cada palabra parecía pesar más de lo que podía soportar, pero su rostro mostró una mezcla de miedo y comprensión. No hubo incredulidad en ella. Sabía que algo extraño nos estaba rondando. Elvira se quedó en silencio unos segundos, con las manos temblorosas sobre la mesa, y luego decidió apagar las velas de la Cuaresma. Movió con cuidado los objetos del pequeño altar improvisado, escondiéndolos en una caja y apartándolos de la vista. Su decisión fue firme, como si con eso pudiéramos cerrar una puerta invisible que se había abierto. Las noches siguientes transcurrieron sin golpes en la puerta. Un alivio silencioso se instaló en la casa, pero el ambiente seguía cargado de una tensión sutil. Cada crujido de la madera, cada sombra que pasaba por la calle, hacía que mi respiración se acelerara, recordándome que aquello no había desaparecido por completo. Durante los días posteriores, noté que en ocasiones, al subirme a mi carro, el espejo retrovisor me devolvía una imagen que no pertenecía al presente. A veces veía al mismo hombre delgado, con la ropa sucia de tierra, sentado en el asiento trasero, inmóvil, mirándome con esos ojos vacíos. Cerraba los ojos un instante y al abrirlos, ya no había nadie. Esa presencia persistente me enseñó que algunas cosas no se van del todo. El miedo no desaparece por apagar velas o desmontar altares. Se queda en los detalles, en los reflejos y en los silencios que se sienten más intensos que cualquier ruido. La vida siguió con cierta normalidad, pero con un recordatorio constante de lo que habíamos experimentado. La calle seguía siendo la misma, los vecinos seguían con sus rutinas, pero para mí, cada sombra y cada sonido llevaba consigo la memoria de aquella figura que no pertenecía a nuestro mundo. La devoción de mi madre se transformó en respeto cauteloso. No volvió a encender velas a la medianoche, pero su fe permaneció intacta, ahora acompañada de una prudencia silenciosa que parecía protegernos de manera diferente, menos visible,
más segura. Reflexionando sobre todo lo ocurrido, comprendí que la fe y los rituales pueden atraer fuerzas que no siempre se entienden. Lo que parecía una protección se convirtió en un vínculo con algo más profundo y desconocido. Queda la sensación de que la vida cotidiana y lo sobrenatural pueden coexistir, y que lo extraordinario puede surgir en cualquier momento, incluso en las calles familiares de San Nicolás de los Garza. San Nicolás de los Garza siempre había sido un lugar donde todos se conocían: calles estrechas, casas bajas y talleres dispersos entre edificios antiguos. Mi nombre es Braulio, tengo 46 años y dirijo un taller pequeño en uno de esos rincones del barrio. La vida me ha enseñado a sobrevivir con poco. Divorciado, paso casi todas las horas dentro del taller, revisando autos, ajustando motores y tomando cualquier trabajo que llegue a mis manos para mantener la rutina y pagar las cuentas. El taller estaba silencioso, salvo por el goteo de aceite en el piso y el chirrido de una llave que había quedado sobre la mesa. Revisaba las herramientas, acomodando cada una en su lugar, mientras el cielo comenzaba a aclarar tímidamente con la primera luz de la madrugada. El café caliente me mantenía despierto, y el olor del aceite mezclado con el humo del cigarro todavía en mi ropa parecía formar parte de la rutina de cada noche. Un ruido leve en la calle llamó mi atención. Al asomarme, un coche antiguo estaba estacionado frente al taller. Ninguna persona alrededor, solo el vehículo. El volante parecía intacto, las ventanas cerradas, y sobre el asiento del conductor un sobre blanco con dinero, un billete corto y un número de contacto escrito a mano. El mensaje pedía que arreglara el coche y que volverían a recogerlo en una semana. El modelo del coche era un clásico mexicano, con la pintura algo desgastada por los años y algunos raspones en la carrocería, pero en general, en buen estado. Caminé alrededor del vehículo, revisando cada detalle, y una sensación extraña me recorrió la espalda. El motor estaba completamente frío, a pesar de que el coche había llegado hace pocas horas. La idea de que alguien lo dejara así, sin vigilancia, se me hacía inquietante. Decidí marcar el número del billete. Una voz masculina respondió, presentándose como Emilio. Confirmó que el coche se había averiado justo frente al taller y que había llamado un taxi para irse. No entendí del todo la rapidez con la que lo había dejado allí, pero acepté el trabajo, pensando en que el pago ya estaba dentro del sobre y no podía desaprovecharlo. Aún así, un mal presentimiento me acompañaba mientras colgaba el teléfono. Al abrir el capó, noté que todo parecía demasiado normal, casi demasiado limpio para ser un coche abandonado. Sin embargo, un olor extraño inundó mis sentidos, una mezcla de cuero antiguo, metal oxidado y algo que recordaba a sangre seca. La luz de los fluorescentes reflejaba en el metal con un tono frío, distinto al habitual, y no pude evitar que un escalofrío me recorriera el cuerpo. El viejo radio del taller comenzó a emitir estática y entre los ruidos se escuchaban voces bajas, como lamentos de personas. Intenté apagarlo varias veces, pero se encendía solo, aumentando la sensación de que no estaba solo en el taller. Cada chispa de sonido me hacía tensar los hombros y apretar las manos sobre la llave inglesa que sostenía. Mientras me acercaba al interior del coche para revisar el tablero, sentí un leve soplo de aire en la nuca, como respiración humana. Giré la cabeza, esperando ver a alguien, pero el coche seguía vacío. La tensión creció y un nudo se formó en la garganta. Era imposible explicar lo que percibía, pero sabía que algo no era normal. Me senté en el banco del mecánico, intentando tranquilizarme. El billete con el pago aún brillaba bajo la luz blanca del taller, y la idea de que podía simplemente dejar el coche allí me cruzó por la mente. Sin embargo, un impulso más fuerte me decía que debía continuar, revisar cada detalle y, al mismo tiempo, prepararme para lo que parecía un día que no terminaría siendo como cualquier otro. El sol apenas empezaba a calentar el barrio cuando volví al taller. El coche seguía allí, inmóvil, con el sobre encima del asiento y un silencio pesado rodeando todo.
Abrí el capó y revisé el motor, como hacía con todos los vehículos, pero algo en mi interior me decía que este no era un auto común. Al intentar arrancarlo, el motor cobró vida sin dificultad, ronroneando como si nada le hubiera pasado. El velocímetro saltó de inmediato, subiendo cifras que no correspondían a la realidad. Sentí un escalofrío recorrer la columna vertebral. Miré hacia el retrovisor y, por un instante que pareció eterno, distinguí la figura de un hombre en el asiento trasero, completamente cubierto de sangre seca. Parpadeé y el reflejo desapareció. El coche estaba vacío otra vez. El corazón me latía con fuerza mientras me apartaba del tablero. Respiré hondo varias veces, intentando convencerme de que era producto del cansancio y la tensión de las noches largas de trabajo. Aún así, el sobre con dinero parecía brillar con un tono que no correspondía a la luz normal del taller, y cada vez que lo miraba, la sensación de incomodidad crecía. Intenté concentrarme en tareas más simples, limpiar herramientas, organizar repuestos, pero el coche permanecía allí, silencioso, como si esperara. Cada tanto, el radio antiguo emitía estática y susurraba nombres y lamentos que no lograba comprender. Apagarlo no ayudaba. Se encendía solo y las voces parecían acercarse como si respiraran dentro de la sala, rozando mis oídos. Caminé alrededor del vehículo, observando cada sombra. Las paredes del taller parecían más cercanas, como si el espacio se contrajera con cada minuto que pasaba. Mis manos sudaban sobre la llave inglesa y sentí un temblor que no podía controlar. La sensación de ser observado era constante, invisible, pero palpable. Un movimiento ligero en el asiento trasero volvió a llamar mi atención. Giré la cabeza lentamente, con el cuerpo tenso, y no vi nada. Sin embargo, la certeza de que algo estaba ahí permanecía. Cada vez que me acercaba al tablero, sentía un aire frío que no correspondía a la temperatura de la mañana y un olor metálico que recordaba sangre vieja. Decidí detenerme antes de que mi mente cediera del todo. Guardé herramientas y cerré el taller por un momento, intentando procesar lo que estaba ocurriendo. El coche permanecía inmóvil, pero cada reflejo, cada sombra proyectada por la luz de los fluorescentes, parecía moverse con intención. La incertidumbre me aplastaba, y el miedo se mezclaba con la curiosidad por entender lo imposible. Al salir del taller, sentí que mis pasos eran escuchados, aunque no había nadie en la calle. Cada crujido del piso y cada eco en las paredes me recordaban que no podía simplemente ignorar lo que estaba sucediendo. La idea de que algo sobrenatural habitara mi taller, dentro de un coche que alguien había dejado allí sin explicación, empezaba a dominar mis pensamientos y mis noches en San Nicolás. El taller estaba silencioso, pero el coche parecía llenarlo todo con su presencia. Don Paco entró sin llamar, con su sombrero gastado y la mirada fija en el vehículo. Sus ojos se iluminaron al reconocerlo, y su voz, baja pero firme, explicó que aquel coche había pertenecido a un hombre que murió en un accidente brutal en la carretera Monterrey-Laredo. Cada palabra que pronunciaba se sentía como un golpe en mi pecho. Don Paco contaba que el cuerpo del hombre fue retirado días después del accidente y que el coche había quedado completamente destruido en la vía. Sin embargo, las fotos y videos locales mostraban algo imposible: el mismo vehículo, intacto, y el dueño junto a él, sonriendo en una instantánea que parecía tomada el mismo día. Me quedé mirando el coche en el taller, comparando mentalmente cada detalle con las imágenes que don Paco mostró en su celular. Misma placa, pintura desgastada en los lugares exactos, raspones idénticos. La incredulidad me bloqueó por unos segundos. No había manera de explicarlo. Todo coincidía con precisión imposible. Intenté llamar a Emilio de nuevo. Al otro lado de la línea respondió una mujer, tranquila y con voz firme. Aseguró que aquel teléfono pertenecía a su difunto esposo y que nadie más lo usaba. Cada intento de explicar o exigir respuestas era interrumpido con la misma calma cortante. Debía detener mi comportamiento.
o de lo contrario sufriría consecuencias legales. El miedo se instaló en mi pecho como un peso constante. Cada sonido dentro del taller, cada reflejo en el capó y las ventanas del coche, parecía observado por algo más que un simple objeto. La lógica desaparecía. El vehículo parecía tener voluntad propia, como si conociera mis movimientos antes de que ocurrieran. Don Paco se retiró, dejando el coche en silencio, pero la sensación de vigilancia no disminuyó. Caminaba alrededor de él, y cada crujido del piso y cada sombra proyectada por la luz del fluorescente me hacía saltar. Cada herramienta que movía parecía reflejarse en la superficie del coche, como si él registrara todo, paciente y silencioso. No era posible que me estuviera volviendo loco. Escuché la voz del cliente en esa llamada cuando dejó el vehículo parado frente al taller. Decidí llamar de nuevo. Para mi sorpresa, respondió una mujer. Pregunté por el señor Emilio y ella respondió que se trataba de su esposo, y con voz triste contó que él había muerto en un accidente años atrás, y que ella mantenía su teléfono activo como un recuerdo. Tragué saliva. Intenté explicar que había hablado con Emilio, que eso no era posible, pero ella pensó que se trataba de una broma. Colgué nervioso. El teléfono sonaba varias veces a lo largo del día, y cada vez la voz firme de la mujer respondía al otro lado. Cada intento de hablar con Emilio era bloqueado por su autoridad tranquila. Aseguraba que aquel teléfono pertenecía a su difunto esposo y que nadie más lo usaba. Intenté explicar, insistir y exigir respuestas, pero siempre me encontraba con la misma calma cortante, sintiéndome impotente y atrapado entre lo que podía tocar con mis manos y lo imposible de comprender con mi mente. Sentado en el banco del taller, con el corazón latiendo desbocado, comprendí que la realidad que conocía había cambiado. El coche permanecía quieto, pero cada fibra de mi cuerpo sabía que no estaba solo, que algo del otro mundo, o algo más allá de la razón, observaba y esperaba. La noche se acercaba y con ella, la certeza de que esta historia apenas comenzaba. El pensamiento de deshacerme del coche me acompañó durante todo el día. Cada vez que me acercaba, sentía un peso invisible sobre los hombros, como si el vehículo adivinara mis intenciones. Esa noche, la oscuridad del taller se volvió densa, y la luz de los fluorescentes apenas alcanzaba a iluminar las paredes llenas de herramientas y repuestos. Sin previo aviso, el motor del coche cobró vida. Un rugido profundo llenó el taller y el vehículo comenzó a moverse solo, golpeando las paredes con fuerza. Las herramientas cayeron al suelo con estrépito y mi corazón parecía querer salirse del pecho. La máquina aceleraba, giraba y parecía buscar algo, mientras los ecos del motor resonaban como un grito imposible de ignorar. No tuve valor de tocarlo. Me quedé atrás, apoyado contra la pared, con las manos temblando y el sudor empapando mi camisa. Cada crujido, cada choque del metal, me hacía saltar y retroceder. El motor finalmente se apagó, pero un silencio pesado se instaló en el taller, como si el coche hubiera consumido toda la energía del lugar. Pasé la noche en vela, escuchando un murmullo constante de mi imaginación que imitaba el sonido del radio antiguo. Cada sombra proyectada por la luz de la calle parecía moverse, y el aroma metálico del coche permanecía flotando, recordándome que algo de aquella noche todavía estaba allí. No pude dormir, no pude pensar en otra cosa que no fuera el vehículo y su misterio. Cuando abrí la puerta al amanecer, el coche había desaparecido. La puerta del taller estaba cerrada desde dentro, sin señales de haber sido forzada. Mis ojos recorrieron cada rincón. El espacio vacío parecía más grande, pero también más frío. La incredulidad me envolvió. ¿Cómo pudo desaparecer algo que había estado allí toda la noche, sólido, tangible y que parecía tener voluntad propia? El silencio de la calle era absoluto, y cada vez que los pasos resonaban en el pavimento, esperaba ver el coche aparecer en cualquier esquina. Desde aquel día, he escuchado el sonido de un motor en la distancia,
siempre en el mismo horario, recorriendo las calles vacías de San Nicolás. Un escalofrío me recorre la espalda con cada vibración que reconozco, como un recuerdo que no me abandona. Cada vez que cierro los ojos, el recuerdo del rugido, los golpes contra las paredes y el reflejo de aquel hombre cubierto de sangre en el asiento trasero me acompaña. El taller parece un lugar seguro, pero el miedo silencioso permanece, latente, como si algo hubiera quedado allí, observándome, esperando. Sigo trabajando, sigo viviendo, pero sé que algo de aquella noche no se ha ido. A veces me pregunto si algún día volverá a aparecer, si el coche volverá a cruzarse en mi camino, y cada vez que escucho un motor lejano, el corazón me da un vuelco. San Nicolás es mi ciudad, pero sé que hay rincones donde la realidad se dobla, y yo fui testigo de uno de ellos.